¿Pueden ver que está grabando o no? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Está grabando. ¿Se está grabando o no? Sí se está grabando. Sí se Ya, ve. listo, perfecto. Como les dije, hasta ahí les permito ingresar. Son 7:18, 7:20, perdón. Así que más de ese tiempo ya no, ya. Listo, demasiado tiempo creo que para que puedan ingresar. Muy bien, listo. Bueno, el día de hoy nos toca un tema bastante interesante, bastante peculiar, porque básicamente vamos a ver lo que viene a ser o relacionado al neurodesarrollo. Como tal, todos los problemas que devengan de ello es básicamente una cuestión muy, 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 muy primordial en la vida pediátrica. ¿Por qué razón? Muy bien. No sé si con ustedes creo que no hemos hecho la clase de crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, hablamos de la evolución natural, normal de un paciente, de un niño en este caso, que va a desarrollar tanto físicamente como la adquisición de capacidades. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos netamente de algo cuantitativo, es decir, de una persona que gana peso, talla, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de la adquisición de cualidades, por eso hablamos de algo cualitativo y cuantitativo cuando hablamos de crecimiento y desarrollo. Cuando hay un problema en ello, por lo general, hablamos de trastornos del neurodesarrollo, dentro de ellos el TDAH, el TEA, que son los más conocidos, ¿no? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el trastorno del espectro autista, generalmente los cuales cuyo desarrollo ha ido evaluándose de poco en poco, ¿no? Se han ido conociendo desde la década de los 70, más o menos, muy ampliamente conocido hace muchísimos años, y en realidad poco a poco se han ido afinando los diagnósticos. Cuando hablamos de todos estos trastornos del neurodesarrollo, lo primero que debemos entender es que muchas de estas son capacidades o son diagnósticos netamente clínicos, es decir, no hay ninguna prueba de laboratorio que te haga indicar que este niño pueda tener algún problema. En el caso de qué forma va a influir esto, bueno, pues si un niño no crece, no talla, pues, o no desarrolla, no aprende a caminar, no tiene a adquirir ciertas capacidades, pues no va a poder aprender adecuadamente. Un niño con anemia, por ejemplo, tiene anemia hasta los 5 años, ya tiene un daño de por sí en ese cerebro. Ese cerebro no ha desarrollado definitivamente como debe ser. Igual lo mismo ocurre con un niño con desnutrición crónica. No solamente afecta su peso, su talla, sino también va a afectar su maduración neurológica, va a afectar su desempeño neurológico y posteriormente la adquisición de nuevas capacidades no van a poder ser adecuadas. Estos niños probablemente van a tener un bajo rendimiento académico, que es justo lo primero que vamos a ver. Y ahí prueba de ello es que muchos de ustedes probablemente han tenido condiciones durante la época de que han estado en el colegio o alrededor del colegio que han permitido que ustedes no desarrollen todo su potencial. Entonces, justo el tema del día de hoy trata sobre esto, ¿correcto? Bajo rendimiento escolar. Lo que vas a ver tú en bajo rendimiento escolar es lo que puedes observar en tus calificaciones, ¿no? Notas bajas. Pero eso deviene en algo, y en el caso de los pacientes pediátricos es muy importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, evaluamos a un niño pequeñito, ¿correcto? Chiquitito, de 1 añito. Y lo que va a ocurrir, en primer lugar, es que probablemente ese niño chiquitito, ese niño pequeñito, viene de un contexto familiar no adecuado, de repente, hogares monoparentales, o sea, un solo papá o una sola mamá, cuya persona tiene que trabajar todo el día, queda al cuidado netamente o de una nana, o queda al cuidado de otra persona, abuelita o alguien, una persona no preparada o no comprometida con su educación. Entonces, cuando hablamos nosotros de bajo rendimiento escolar, tenemos que analizar varias aristas de este problema. Una de ellas, como te dije, puede ser que este niño esté desnutrido, que este niño esté anémico, que este niño venga de un hogar agresor, que este niño venga de un hogar donde no tiene una autoridad adecuada, un control adecuado. Inclusive esto puede afectar inclusive su comportamiento.
Niños con TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención, inatentos. Lo que ocurre, vamos a ver ahorita en TDAH, pero también puede ser baja causa o puede ser causal de bajo rendimiento escolar. Niños que tienen problemas emocionales. Entonces, cuando nosotros como pediatras vemos un niño cuyos papás nos dicen que no rinde en el colegio, por lo general nos damos cuenta generalmente cuando ingresan a segundo de primaria. ¿Por qué? Porque muchos niños, salvo que sea algo muy grosero, te vas a dar cuenta durante la época en el cual el niñito de repente está en el preescolar, o sea, a los 3, 4, 5 años. Porque muchos de ellos simplemente los pasan, pues, ¿no? Por ahí que algunos profesores acuciosos pueden darse cuenta, señor, su niño como que no agarra bien la manito, ni la derecha ni la izquierda, señor, como que su niñito no colabora, como que el niño para todo el día corriendo por el salón y no se sienta ni un minuto. O señor, ¿sabe que su niño no juega con otros niños? Su niño no quiere ni que lo toquen. No controla esfínteres, ya tiene un niño de 5 años que no controla esfínteres. Entonces, ahí de repente podemos pensar de que ese niño pueda tener un problema o estructural o un trastorno del neurodesarrollo de aparición temprana, que es lo que primero ocurre, ¿no? Es decir, un niño con trastorno de espectro autista, uno se da cuenta a los 2, 3 años, ya comienza a tener ciertos rasgos. O un niño que de repente ya tiene 7, 8 años y que de repente en el colegio no va muy bien. Denme un minuto, chicos, por favor. Listo, gracias. Entonces, todos estos factores que van a afectar el bajo rendimiento escolar, justamente son los que te muestro en esta diapositiva, que era lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? Pueden ser que un niño haya nacido con una asfixia perinatal, por ejemplo, una afección orgánica, ¿no? O un niño que esté desnutrido, ¿no? Que un niño que simplemente, bueno, esté un niño con ya, que tenga un TDAH, un TEA, ¿no? Acá abajito, como puedes ver, trastorno de aprendizaje. O que venga de un entorno familiar no adecuado, ¿no? Pucha madre, no hay quien lo cuida la abuelita la pasea. O peor, está al cuidado de padrastros, ¿no? De tíos, peor todavía, ¿no? Hay factores emocionales, como te mencioné, pues un niño que está deprimido, un niño que es golpeado, agredido. El bullying es importantísimo, ¿no? Los factores escolares o la falta de compromiso de los profesores también es un factor muy común, ¿no? En la vida actual. Te mencioné también al principio la anemia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trastorno de aprendizaje, cumple un papel fundamental, ¿correcto? La aparición de la anemia como tal. Cuando hablamos de anemia, el hierro juega un papel increíblemente fundamental en la sinapsis neurológica. Tú pensarás que solamente el hierro es para que transporte oxígeno. No. Recuerden que las neuronas necesitan oxígeno. Y no solamente eso, el hierro forma parte de un oligoelemento primordial en la sinapsis nerviosa. ¿Cuántos neurotransmisores son dependientes de hierro? La calidad de la función que cumplen. Ahí está la anemia. Está muy relacionado, hay muchos estudios que relacionan el nivel intelectual, el IQ, con el desarrollo de la anemia. O sea, niños con anemia moderada a severa desarrollan un IQ por lo menos, correcto, de unos 8 a 10 puntos en promedio por debajo de los niños que no tienen anemia. Justamente lo que te decía, muchos niños con anemia, el síndrome de pies inquietos durante muchos años fue relacionado con anemia, el síndrome del niño cansado también fue relacionado con anemia, niños que se quedan dormidos, el síndrome del niño que viene con hiperactividad también está relacionado con anemia, ¿no? El niño que puede, que en todo momento simplemente anda pensando en las musarañas, aquel niño que para divagando, que es un criterio también de déficit de atención, pero también está relacionado con anemia, por eso un niño a veces que viene justamente porque los papás piensan que es inatento, ¿no? Que es hiperactivo, les pedimos examen de hemoglobina, un hemograma completo, examen de parásitos, para descartar de que esto no se trate de una causa orgánica, que son las menor cantidad posible, ¿no? El 80%. Y curiosamente, a veces hay que indagar en los antecedentes familiares, por ejemplo, los niños con hiperactividad
tiene una característica muy importante, que generalmente en el 80% de los casos uno de los papás es hiperactivo o inatento. La desnutrición también te mencioné, ¿no? Como un mal desarrollo del peso y la talla de manera crónica puede influir en el desarrollo neurológico, obviamente, le faltan todos los oligoelementos. La parasitosis, ahí te decía, por eso siempre pedimos hemograma, examen de parásito. Y tú dirás, profesor, ¿y cómo afecta la parasitosis en el desarrollo neurológico del niño, en el rendimiento académico? Ah, sencillo, pues. Los niños con parasitosis está demostrado que tienen un trastorno de la conducta leve, ¿correcto? Es decir, hay relación entre parasitosis e irritabilidad del niño. Generalmente niñas, hay que tener mucho cuidado. Niñas que le pican la vaginita en todo momento porque algunos oxiuros migran del anito a la zona genital. Niños que, por ejemplo, que no se pueden quedar quietos porque se mueven de un costado a otro porque les pica el potito. Niños que, por ejemplo, anemias, como las yardias, por ejemplo, de manera crónica, producen pequeños sangraditos y esos pequeños sangraditos en un niño con una anemia leve la puede llevar a una anemia moderada, que lo cual sí va a influir en su desarrollo neurológico. Y aquí viene lo otro que te decía, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo. Básicamente dos que son los que vamos a ver hoy día, el TEA y el déficit de atención y hiperactividad, ¿no? La discapacidad intelectual, básicamente, ahí, en realidad, puede ir de algo muy leve, como que pueda tener el niño simplemente dificultad para adquirir conocimientos, y mucho de ello se basa en el concepto de que el niño probablemente tenga un desarrollo neuronal pobre, o sea que es un niño que todavía su cerebrito no ha madurado lo suficiente, ¿no? Vamos a ver esas dos cositas. Entonces, nosotros vamos a entender lo siguiente, ¿correcto? Los trastornos del neurodesarrollo pueden ser déficit de atención, pueden ser trastorno de espectro autista, ¿correcto? Pueden ser dislexia, discalculia, disgrafía, o sea, la dificultad que tengan para hablar, para escribir, para entender, para hacer cálculos numéricos. Eh, los niños que tengan los tics fabulosos, ¿no? Los pequeños motores, aquellos niños que no se pueden quedar quietos porque tienen esto, tipo un Tourette, por ejemplo, ¿no? Que también podría causar un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, por eso te expliqué al principio qué cosa es un trastorno del neurodesarrollo. Aquello que no permite que el niño desarrolle dentro de lo que se espera, que no cumpla sus hitos del desarrollo. Que, por ejemplo, que un niño no pueda comunicarse con otro niño, que un niño no pueda prestar atención, que un niño de repente, no logre caminar o que ya no hable, o que no se relacione o que no le permita adquirir nuevas capacidades, ya sea por una base orgánica o ya sea por una base inorgánica. Entonces, los trastornos del aprendizaje, encontramos ahí los primeros que te decía, la discapacidad que tengas para hablar, dislexia, ¿correcto? Para hablar y escribir, que es una de las cosas primeros que vemos nosotros. La discalculia, ¿no? Tengan mucho cuidado, por favor. Es muy frecuente esto, yo lo he visto en varios niños que tienen mucha, pero mucha dificultad para aprender los cálculos matemáticos básicos. Niños que están en cuarto, quinto de primaria y todavía no aprenden bien a sumar. Y eso ocurre generalmente porque el niño no tiene una memoria abstracta lo suficientemente madura. ¿Qué quiere decir? Recuerden que los números son cosas mentales, madurativas. O sea, para que el niño pueda, por ejemplo, cuenta con los dedos 1, 2, 3, 4 y cuenta, ¿no? 4 más 4, pero el niño no puede asociar que 4 más 4 es 8. Por más que lo tenga en la manito, o sea, puede contar hasta 8, pero no puede asociar cómo se agrega 4 y se le agrega 4 y es un número consecutivo, por ejemplo. No lo puede agregar. Y no lo hace porque simple y llanamente el niño no ha madurado el cerebro. Y el cerebro del ser humano es una cuestión madurativa. Muchos de estos niños, por eso con terapia y mucha terapia, muchas veces pueden lograr adquirir nuevas capacidades. ¿No? Trastorno del aprendizaje, trastorno del espectro autista, déficit de atención y hiperactividad, que son los cuatro que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, la dislexia, lo que te decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con aquellos niños que confunden las letras, el orden de las palabras, ¿no? Cuando leen, por ejemplo, a veces se confunden y primero ponen el pronombre y luego el adjetivo.
van en orden distinto, ¿no? Por ejemplo, el niño que, por ejemplo, se equivoca al momento de leer, tengan mucho cuidado, muchos de ustedes no se han dado cuenta y tienen algún grado leve de dislexia, porque inclusive cuando leen, no lo leen de manera correcta, no es que te pasó, no es que te basta la vista, sino que tienes un problema. Doctor, siempre me equivoco cuando dicen, marque lo correcto y yo pienso que es lo incorrecto. Y cuando lo leo también entiendo mal. No, no es que entiendas mal, probablemente tienes un problema de dislexia. Entonces, la dislexia justamente es este problema en el cual o hay una anteposición, ¿correcto? Alteración en el orden de la estructura básica de una oración, o puede ocurrir también que hay una alteración en no falta de comprensión de las mismas. Y acá justamente te pongo un cuadro, ¿no? Que puede ser un problema en la visión, ay caracho, en la lectura o en la lectoescritura, o también en la coordinación motriz, porque hay personas con dislexia cuyo problema es al momento que hablan, que leen en voz alta, pero cuando lo leen en voz baja pueden leerlo correctamente. Inclusive algunos niños pueden desarrollar cierta tartamudez por lo mismo, porque una cosa es lo que ve sus ojos, lo que entiende su cerebro, pero otra cosa es lo que habla su boca, como dice. Entonces, podemos encontrar todas las variaciones necesarias. Hay algunas señales que debemos tener en cuenta con respecto a la dislexia, ¿correcto? Un niño con dislexia generalmente tiene problemas, y es justo una prueba que les hacemos, para repetir rimas, inclusive sencillas. Tú le pones cualquier rima sencilla, la que tú creas conveniente, y probablemente este niño no la va a poder repetir. Por ejemplo, tú le dices parte de una rima. Yo siempre les digo esto a los niños cuando sospecho de dislexia. Y le digo, a ver, menciona tres tristes tigres. Y el niño dice, tres tigres tristes, dice, y se equivoca. Uy, pero le has dicho una parte nada más, ni siquiera le has dicho la mitad, ¿no? Y le pones, por ejemplo, zapatero su zapato, y le dices, zapato su zapatero. Comienza a invertir el orden, porque son palabras muy similares. Las entiendes, sí, pero lamentablemente cambia el orden de las mismas. Inclusive, como te decía, muchos de ellos pueden tener trastornos y retrasos del habla, muchos de ellos tartamudean. Algunos tienen problemas para seguir instrucciones, a veces en el caso de adultos, ¿no? Por ejemplo, todos a la derecha y él se va a la izquierda, o sea, lo comprende. ¿Cuál es tu derecha? Esta. ¿Y por qué te has ido a la izquierda? No sé. Y generalmente es la respuesta. Y acá tienes un pequeño enunciado que deberías leer. Gracias a las técnicas funcionales de neuroimagen se ha objetivizado como un nermolector activa las regiones posteriores del hemisferio izquierdo para leer, y que existen diferencias entre el cerebro de las personas disléxicas y los lectores. Aquí hablamos básicamente de los potenciales evocados. Actualmente todos estos problemas, déficit de atención, hiperactividad, sobre todo la mayoría, vemos que tienen una base neuroanatómica funcional. Por ejemplo, un niño con TDAH, uno de los principales problemas, por ejemplo, que tiene es a nivel de la corteza prefrontal, frontoparietal, o sea, de al frente, la del centro, la que controla quién eres, tu personalidad, y la parietal, que va a controlar quién hace órdenes efectivas o no hace órdenes efectivas, ¿no? En tu desarrollo, y justamente las mismas áreas o muy singulares, o áreas singulares, están relacionadas con niños, por ejemplo, con dislexia también, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke, recuerden ustedes, dentro del desarrollo neurológico. Entonces, muchas de ellas pueden tener lesiones objetivizables mediante test de potenciales evocados. La discalculia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esa dificultad que tienes para hacer cálculos numéricos, ¿correcto? Por lo general, estos niños con discalculia, con una buena terapia, logran hacer cálculos matemáticos básicos y medios. No vas a pensar, pues, que este niño va a poder hacer un matemático físico aplicado, ¿no? Pero por lo general logran desarrollar matemáticas básicas para su desarrollo normal de su vida adulta. Con mucha dificultad no creo que llegue a ser ingeniero, pero puede realizar actividades tranquilamente de su vida cotidiana. Mm, Algunos parámetros que encontramos en las guías españolas de qué podemos preguntar nosotros si sospechamos un niño que tiene discalculia. Los niños comienzan de chiquitito, inclusive tú le dices, ordena de menor a mayor, o más grande, más chiquito, y se equivocan. Pero si lo ves, sí, ¿cuál es más grande, este o este? Este. Señal correcto.
Pero después le dices, por ejemplo, ya, en estos tres, ¿cuál es el más chiquito? Ordénalo el más grande primero y el más chiquito al último. Y se equivoca. No entienden muchas veces el más grande ni el más pequeño, ¿correcto? Eh, no pueden corresponder, por ejemplo, pon todos los blancos y todos los rojos. Y no puede ordenarlos, no puede separarlos. O lo otro, no pueden contar en línea recta, o sea, del 1 al 10 en ascendente. Y lo peor, a veces lo hacen en ascendente de manera fácil, pero cuando le pides reversibilidad, nunca lo logran. Y es una de las características también de los niños con discalculia. Tienen pobre desarrollo de la reversibilidad numérica, que es algo que también es muy frecuente en ver en la educación, sobre todo chiquitos. Cuando son más grandecitos, ya pues fallan en la suma, en la resta, ¿no? Sobre todo, ¿no? No pueden contar adecuadamente, tienen mucha dificultad para contar. Inclusive cuando llegan a la educación secundaria, ¿correcto? Cometen errores en cálculos sencillos. Se equivocan en sumar, en restar, multiplicar. Hay que tener mucho cuidado, porque esos niños probablemente tienen discalculia. Y la discalculia es un problema grave. ¿Qué es lo que se necesita? Práctica. Solamente terapia práctica, ¿correcto? Y estimular la memoria abstracta, porque recuerden que los números, como les dije hace un rato, son abstractos. Simplemente es la materialización de esos números abstractos. Disgrafía. Este probablemente es uno de los principales problemas y muchos se han confundido o han sido diagnosticados, mal diagnosticados como pacientes que son ágrafos o pacientes que son iletrados o pacientes que son, por ejemplo, que no saben escribir ni leer. Entonces, en muchos casos, cuando encontramos esto, tenemos que hacer muy bien nuestro diagnóstico efectivamente para saber si son o no son pacientes, correcto, que saben leer y que saben escribir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de disgrafía, recuerden ustedes que en el Estado peruano se estimula que un paciente o una persona, ¿no? Debe aprender al menos a saber firmar y leer su nombre. Pero muchos de estos pacientes inclusive no pueden ni siquiera escribir completamente adecuadamente su nombre. Ahí sí, cuando hablamos de disgrafía, es un problema un poco más delicado. Por lo general, tenemos que tratar de buscar una causa orgánica, ¿no? Y bueno, lo otro que te explicaba, los trastornos generalizados del neurodesarrollo, ¿no? Que era lo otro que trataba de explicar básicamente. Te dije al principio, ¿no? Y acá tenemos que tener un poquito de consideración. Cuando hablamos del trastorno del neurodesarrollo, debemos tener en cuenta que en el neurodesarrollo son aquella falta de capacidad o falta de adquisición de esas capacidades por maduración neurológica. En el año 2007 apareció el DSM-4, el cual estuvo vigente hasta el año 2013. Actualmente estamos con el DSM-5 y hemos encontrado diferentes cambios. Recuerden que todo esto viene o tiene mucho que ver con los trastornos, correcto, del neurodesarrollo, del aprendizaje. Una de las principales cosas que debemos entender es estas variaciones y esta afinación de criterios clínicos. Nunca se olviden, esto es un diagnóstico netamente clínico. Las pruebas de neuroimagen o neurofisiología en realidad son simplemente para descartar de que no hubiera una base biológica de repente, pero muchos de estos tienen netamente origen primario, o sea, muchas veces no sabemos cuál es la causa. Una malformación genética, una alteración en el sistema, algo que comieron, la educación, antecedentes familiares, no lo sabemos. Por ejemplo, antiguamente en el DSM-4 cuando hablamos de trastorno de espectro autista, hablábamos de los cuatro subtipos, ¿no? Y que lo que tú sí te acuerdas, ¿no? El Asperger, ¿no? Aquel niño con trastorno de espectro que tenía un IQ superior o era un niño el más funcional de todos, ¿no? Y tenías los niños con TEA muy profundo, aquellos que tenían un TEA bastante profundo, bastante marcado, que les impedía prácticamente ser independientes.
Y ahí en medio estaban los otros dos, ¿no? Aquellos que podían de repente tener ciertos grados de trastorno o no. En el DSM-5 básicamente se han quedado dos categorías, ¿no? Aquellos que tengan deficiencia de comunicación social y aquellos que tengan alteraciones en el comportamiento. ¿Cuáles son los más manejables? ¿Correcto? Aquellos que tengan déficit de comunicación social, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ellos básicamente lo que van a requerir es una terapia dirigida a que se interrelacionen. No sé si ustedes han podido observar, hay una película, hay una serie que daban en Sony, que es The Big Bang Theory, que ya terminó, donde el protagonista, ¿no? Es un físico teórico, un muchacho, inclusive sacó una precuela, era Sheldon Cooper. Entonces, ese niño desde chiquito se notaba que era un niño con un TEA, pero con un IQ bastante elevado. El niño, desde chiquito era muy, muy inteligente, pero tenía una característica, tenía dificultad para relacionarse con su papá, con su mamá, con sus hermanos, ¿no? Y es cuando encuentra de grande, de niño grande, encuentra a sus similares, no iguales, a sus similares, personas que tenían los mismos intereses que él, que compartían cierta rigidez con sus estructuras sociales o que tenían problemas para relacionarse con otras personas, en el cual él se comienza a desarrollar y comienza a progresar. Eso es una terapia. De poco en poco comienza a adquirir esas habilidades sociales, porque las capacidades mentales sí las tenía. Mucho indiferencia sería aquellos niños que tienen no solamente déficit de las capacidades sociales, que son de repente las más manejables, sino aquellos que tienen déficit en sus capacidades motoras, en aquel niño que no puede leer, que no puede, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hablar, cómo va a relacionarse, cómo va a aprender si no sabe leer, escribir, hablar, o no atiende, o no tiene intereses. Entonces, generalmente los niños que tienen este segundo problema son los más difíciles de manejar. Eso es lo que te decía de la década de los 90 con respecto al DSM-4. Los cinco trastornos que hablábamos, los dos primeros, que es el autista clásico, aquel niño que no se puede relacionar, que prácticamente es como una plantita, y el otro es el Asperger, en el lado contrario, aquel niño que se puede desarrollar, que tiene mejor capacidad cognitiva. En el medio están aquellos que, intermedio, ¿no? Uno, un poco de cada uno, el desintegrativo, el generalizado, el de red, que es el más infrecuente. Esto era la clasificación antiguamente, ya no utilizamos esto. Inclusive actualmente utilizamos algunos test para evaluar, en algunos test, para evaluar qué tanto, correcto, o qué tanto tenemos sospecha de los niños con autismo. Existen test como el A2 o el ADI, ¿no? Que son mucho más estructurados y que requieren una evaluación exhaustiva de cada área del comportamiento y del desarrollo del niño, que me van a permitir ver cómo desarrolla este niño o qué capacidades tiene, no solamente de comportamiento, sino cognitivas y psicosociales que vamos a ver. Esos son los trastornos del espectro autista. Hay déficit de conductas cognitivas, déficit de desarrollo, especifican una gravedad actual. A modo de resumen, te lo voy a restringir aquí ahorita, ¿correcto? Cuando tienes un niño menor de 2 años, no puedes hacer, no puedes hacer diagnóstico 100% seguro de que se trate de un niño con TEA. Puedes hablar de una sospecha, ¿no? O sea, que tiene muchos indicadores o alertas o signos de alerta de que este niño puede tener TEA. Por encima de los 2 años, algunas literaturas te hablan por encima de los 3, recién puedes hablar, ¿correcto?, de trastorno de espectro autista. No son los únicos, el ADO o el ADI lo que se aplican, ¿correcto? Sino muchos de ellos se pueden aplicar otros test, dependiendo de lo que se desee evaluar o dependiendo de qué área sospechas de que está más afectada. Hay signos
que están muy relacionados con el diagnóstico del trastorno de espectro autista y que te pueden así a ti pensar, decir, oye, este niño sí puede ser un niño con un trastorno de espectro autista. Dentro de estos signos encontramos, por ejemplo, los característicos. Imagínate un signo muy particular en un niño de un añito. Viene a la consulta un año y tú lo saludas y el niño ni siquiera te saluda. Le haces así con la manito, hola, hola, y el niño nada. Besito tampoco. Y le preguntas a papá, ¿hace eso? No, nunca lo ha hecho. Tiene un año, año y medio. ¿Y nunca saluda, no da besitos? No. Uy, no hay correspondencia afectiva. ¿Se ríe con ustedes? Uy, doctor, habrá ocurrido una vez o dos veces. ¿Ni nada más? Sí, desde que era chiquitos. No, chiquitos sí se reía bastante y ahora ya no. Qué raro. Eso es un signo precario, pero de que algo no está viendo bien con ese niño. Niños que, por ejemplo, decían, doctor, mi niño hasta el año hablaba, decía papá, mamá, pero hoy ya cumplió año y medio y no sé qué ha pasado, ya no quiere hablar nada. ¿Pero cuántas palabras dice? ¿10 al menos? No, doctor, ni siquiera papá, mamá dice. O llora, o hace berrinche, doctor, pero nada más. No habla, no dice ni papá, ni mamá, ni balbucea. Solamente sonidos así, gemidos. Uy, hablaba y dejó de hablar. Ah. Doctor, mi niño caminaba, daba pasitos, no se cayó ni nada, pero ahora ni paso, está sentado. Parece que estuviera aislado, no me quiere ver, parece que no me escuchara. Le doy así, upa, upa, y no quiere. Antes sí. Mm, Hay un retroceso en la maduración motora. Uy, caracho. Son signos de alarma que nos hacen sospechar que este niño puede ser autista. Puede ser, ¿correcto? Pero como te dije, evalúa mejor cuando son niños más grandes, 2, 3 añitos. Pero en todos los casos, lo principal que debes entender es que ante la sospecha de cualquier niño con un trastorno espectro autista, es decir, un niño más grande, que tiene conductas repetitivas o conductas estereotipadas, se llaman, niño que da aleteos, niños que dan palmaditas, niños que tienen hipersensibilidad a los estímulos, les disgusta el sonido muy fuerte o muy agudo, no tolera el frío, no tolera el calor, niños que no toleran que los abracen, niños que repiten ecolalia, niños que caminan de puntillas no por momentos, sino todo el día. Niños que no toleran usar chompas, usar zapatos, zapatillas, quieren estar todo el día sin zapatos en la calle, en la casa, en cualquier momento y hacen un berrinche terrible cuando le colocas algo distinto. O que no tienen flexibilidad. Todos los días quieren ir al mismo sitio y cuando no van, se desesperan. Por ejemplo, tenemos cuando niños que están acostumbrados a ir de repente a un jardín y un jardín a un parque y no lo llevan ese día al parque, el niño se desespera. Lo tratas de entretener con otra cosa y no se puede. Entonces, estos síntomas son cardinales para sospechar de que es un niño con trastorno de espectro autista. Un niño que ordena las cosas en filita. Un niño que de repente guarda muchas cosas, se va al parque y solamente coge de repente cajitas o papelitos o solamente hojitas y las guarda. Y cuando no encuentra una de ellas se desespera. Niños que no juegan con otros niños. Son características o puntos cardinales con respecto a los niños con TEA. Déficit de actividad, déficit de hiperactividad e hiperatención, ¿no? Déficit de trastorno, déficit de atención y hiperactividad. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención y hiperactividad, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que esta puede ser hereditaria. Casi en un 80% de los casos encontramos a padres o inatentos o hiperactivos. Doctor, disculpe, Dígame, en el caso, por ejemplo, que hay niños que se distraen, pero tienen buena memoria, o sea, captan lo... ese es un criterio. El clásico no atiende, está pensando en las nubes, pero le pregunto algo y me responde. Eso también es un criterio. Ojo, no quiere decir que si tiene eso ya es déficit de atención o es inatento, ¿ah? O es hiperactivo. Puede ser inatento aislado y puede ser hiperactivo. Ahora, con un solo criterio no haces. Una sola margarita no te indica otoño. Tienes que tener por lo menos 5 de los criterios que vamos a mencionar más adelante. ¿Correcto? Dentro de los criterios de lo que viene a ser inatención, puede ser aquel niño que de repente no progresa bien en sus estudios. ¿Por qué? Porque nunca escucha a la profesora. Porque para preguntando a cada rato.
¿no? ¿Y qué te quedó? No, me olvidé mis cosas. ¿Dónde dejaste tu cartuchera? No sé. La vas a cuidar hoy día, mira, te castigo si vienes sin tajador, sin borrador. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo dejaste? No me acuerdo. A todos los niños les ha pasado eso. No quiere decir que solamente con ese criterio hagas diagnóstico. Tienes que tener por lo menos cinco. Algunas literaturas dicen seis. El DSM-5 dice mínimo cinco. ¿Correcto? Cuando hablamos de hiperactividad e inatención, pueden haber aislados y pueden haber combinaciones. Pueden ser inatento, pero no hiperactivo. Puede ser hiperactivo, pero no inatento, lo cual es muy difícil. Generalmente son hiperactivos e inatentos, ¿no? La más variabilidad o lo más frecuente es que sea hiperactivo y por lo tanto inatento. Entonces tiene dificultad para aprender. ¿Por qué? Porque pues no puede centrarse en algo, no se concentra. Entonces, muchas veces estos niños requieren inclusive hasta tratamiento médico. Muchos déficits de atención y hiperactividad pueden tener, como te dije a ti, tienen una base biológica en el lóbulo frontoparietal, ¿no? Que es o en la língula o en los ganglios basales también vemos alteraciones. Y por eso es que a estos pacientes también se les puede solicitar como parte del estudio, un estudio funcional, correcto, anatómico. Lo que te decía, ¿no? Genético, familiares. Eh, los niños que tienen más frecuencia de uso de laptops, celulares a temprana edad, hacen el problema de inatención, hacen el problema de hiperactividad. Tener a un niño en la pantalla con dibujos que se mueven de un lado a otro es como el niño tenerlo moviendo la cabeza de un lado para otro. Nunca va a aprender a concentrarse. Ruidos molestos, deficiencias nutricionales también están desarrollados con la inatención, ¿no? No es poco, ¿ah? Estamos hablando de aproximadamente un 5% del total de los niños de la población pediátrica que tiene, acá te dicen de 2 a 12, yo tenía la literatura que es de 5%, que pueden tener, correcto, algún déficit de atención e hiperactividad, lo cual requieren terapia conductual o inclusive medicamentosa de manera per se. O sea, tengas un niño con cualquier trastorno del desarrollo, tienes que intervenir, tienes que tener terapia. ¿Es más frecuente en niño que en niña, sobre todo la hiperactividad? Sí. ¿Es más frecuente en niñas la inatención? Sí. ¿Correcto? O sea, niñas son más inatentas, niños son más hiperactivos. Fácil de aprender. Hay algunos síntomas cardinales cuando hablamos nosotros de inatención. No pueden mantener la atención sostenida, te miran un ratito y luego se van a otro lado, no se pueden sentar en un solo sitio, están con el síndrome de las piernas inquietas, ese se le llamaba hace mucho tiempo. No siguen instrucciones de manera adecuada, comienzan a hacer algo y te dicen, ¿qué me dijiste? ¿Cómo era? Cuando hablamos de hiperactividad, tenemos que tener en cuenta que una cosa es hiperactivo y otra cosa es impulsivo. El niño hiperactivo tiene que estar caminando en todo momento. El niño impulsivo quiere que le prestes atención en todo momento. Dicen, ya, sí, te interrumpe. Le pega a otros niños. No puede esperar su turno. Quiere ya, 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 y si no se berrinchas. No tiene un buen autocontrol. Y lo más peligroso es que estos niños pueden llegar a ser agresivos. Generalmente, en la etapa escolar, preescolar, perdón, me cacho. En la etapa preescolar, generalmente tú puedes distinguir que estos niños por lo general son muy berrinchudos, lo que te mencioné al principio. Por lo general paran saliéndose del salón a cada rato. En la clásica, el profesor dice, no le gusta estar en el salón, para saliendo, no quiere estar encerrado, saca todo, no quiere nada, ni su lonchera, le quita la lonchera a otros niños. En la edad escolar, generalmente vienen los problemas académicos, el niño lo jala, para en coordinación por problemas de conducta, se pelea con otros niños, ¿no? Inclusive puede llegar a ponerse inclusive faltoso, puede insultar a sus mayores, ¿no? Y en la adolescencia viene el problema, porque muchos de estos generalmente comienzan a conductas sospechosas, comienzan a consumir algún tipo de droga, comienzan a pelear constantemente, ¿no? Comienzan a tener problemas de baja autoestima porque no desarrollan, le dicen eres tonto, no entiendes, y vienen los problemas porque agrede a otros niños por esa condición. Entonces, estos son los criterios. Una de las cosas que debes entender que estos criterios deben ser
permanentes, es decir, que se encuentren en todo momento. No decir, por ejemplo, solamente los presenta en el colegio, pero en la casa no. O decir, en la casa es así, pero en el colegio no es así. No, ese no. Tiene que ser en toda etapa. Y desde el momento que estos criterios ya afectan su desarrollo normal, es decir, el niño por ejemplo, si es un niño hiperactivo, pero entiende, aprende, comprende, adquiere conocimientos, no hay ningún problema. No es un TDAH. ¿Por qué? Porque él no ha interferido con su capacidad de adquirir conocimientos. Pero si es un niño inatento y por eso no aprende, ahí sí tienes un problema. O es un niño hiperactivo y por lo tanto no se desarrolla con las demás personas, no puede vivir con los demás, sí puede ser un niño de repente impulsivo o hiperactivo. Lean, por favor, que es justamente lo que te decía, ¿no? Lo de la falta de atención. Por ejemplo, cosas como a menudo no logra prestar una adecuada atención, detalle, comete errores constantemente, tiene problemas para entender tareas o indicaciones, no escucha cuando se le habla directamente, mira hacia otro lado, no puede completar las tareas de la casa, del colegio, de ninguna parte del trabajo, no puede realizarse, no puede organizarse, es muy desorganizado, no le gustan las tareas que le involucran esfuerzo mental, pierde cosas, lapiceros, lo que también te mencionaba, ¿no? Se distrae con facilidad, olvida las cosas lo que tiene que hacer. Está tranquilo, lo mandas al mercado, de repente es un niño más grande, y le dices, tráeme papa, y va y regresa. Mamá, ¿qué me dijiste que trajera? Es algo muy característico. La hiperactividad e impulsividad, como te dije, 6 criterios o más que sean persistentes, ¿no? Inclusive hasta que sean grandecitos, ¿no? Generalmente más de 6 meses que tengan todos estos problemas. Lo que te decía, pues se mueve por todo el salón, no puede esperar su turno, corre, trepa, se pelea, en movimiento actúa como si le impulsara un motor, parece que le hubieran dado un litro o un kilo de azúcar, que el niño estaba recontra hiperactivo. Habla de manera excesiva cada rato, te interrumpe en cada momento, pregunta cada rato, no espera su turno, interrumpe a otros, se entromete, quiere que sea el centro de atención en todo momento él. Son básicamente de estos que te he mencionado, tienes que tener por lo menos 6. 5, ya con mucha dificultad, pero 6 al menos. Sí, derecho. Como te mencioné, estos deben presentarse desde que es chiquitito, desde inclusive la etapa preescolar hasta los 12 años de edad. Hace poco, salió en la televisión, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, Chibolín, ¿no? Este tipo de un presentador de televisión, Hurtado, no me acuerdo cómo se llama, este, diciendo que él tenía TDAH, ¿no? Y que por eso él no podía aprender, que él no sabía leer. Eso fue lo que decía, ¿no? Que recién se lo habían detectado. O sea, en realidad, esto tiene que haberse presentado desde que era pequeño. Entonces, y de chiquito creo que él, no sé si ha terminado el colegio o no, pero nunca había, un profesor es imposible que no detecte que un niño no aprende, pues, ¿no? Entonces, es muy difícil. Que hagas diagnóstico, que es muy distinto a los niños con autista, que así se puede hacer diagnóstico de grandes. Se les pasaron, pues, aquel compañerito de ustedes que de repente puede ser que usted diga, oye, bien extraño ese muchacho, ¿no? Sí, es bueno, es inteligente, pero no habla con nadie, o para solo, o de repente no le interesan muchas cosas, simplemente quiere estudiar, o solamente tienen un gusto, un solo gusto y no quieren cambiar de gustos de repente, o sea, es distinto, ¿no? Pero un niño con TDAH, generalmente uno de los criterios principales es que se diagnostique, o sea, que tenga estos síntomas desde que era bebito, niñito. Doctor, ¿y los niños, por ejemplo, por ejemplo, me imagino que entrarán los niños que por más que les castigas y todo, pues siguen, o sea, no calman su comportamiento? Ya, En niños ¿solamente esa también. conducta o hay otra conducta más? Por ejemplo, yo vi a mi hermanito que, terrible, era un niño demonio, era, era bien travieso, pero mi mamá le explicaba todo y nada. Después de empezar con los castigos, nada, seguía. ¿Cómo iba en el colegio? En el colegio era un niño que más se dedicaba a jugar, pero él tiene una memoria fotográfica, por ejemplo, ¿no? ¿Pasó de año? Tú- sí, Ya, pasó pues de no es año. TDAH. No es TDAH. Ok. ¿Por qué? Porque no le ha interferido con su vida diaria. Pero, por ejemplo, en clases él era un niño muy distraído, doctor. ¡Pum!
Puede Era ser inatento. parecía que En muchos que no te, inatentos es clásico que te allá. diga, no entiende, pero cuando le pregunto algo responde. Ajá, exactamente. O sea, eso no es criterio. Ok. Es una característica, pero no quiere decir que sea un inatento. Simplemente es una de las cosas, pero debe cumplir por lo menos seis, y por lo menos Mm, en todo momento, y que interfiera en su vida. Él ni siquiera ha interferido en su vida porque ha adquirido conocimientos, ¿no? sí. Entonces simplemente es una cuestión educativa. ¿Qué requiere? Mm, Mucha paciencia, buen humor y terapia. ya. Y otra pregunta, doctor. ¿Y esa sensación, por ejemplo, de tener la palabra en la mente, tal cual, pero no poder pronunciarla? Te trabas o no lo pronuncias correctamente o no completo. Mm, no te entiendo. ¿En niños o en adultos? En niños y en adultos. A ver, la memoria tiene una característica, que esta memoria tiene que ejercitarse. Cuando tú por ejemplo, por diversas circunstancias, no sé si les han pasado en el salón, quiero mencionarles algo y se me traba, se me lengua la traba, me olvido así, la tengo ahí en la cabeza, pero no sé cómo expresarla. Por lo general, en el caso de los adultos, cuando ya has adquirido ese conocimiento, la causa principal es estrés, ¿no? O sea, estás en una situación estresante o estás o estás evocando muchas cosas a la vez, estás trabajando la memoria a full, tratando de recordar muchas cosas y ese estrés que te produce se te traba. Es como que, imagínate 20 personas tratando de salir por una puerta. ¿Qué ocurre? ¿Salen rápido o se demoran? Se demoren. Ya, es exactamente lo mismo. Las trabas son justamente eso. Pero si las personas salieran ordenadas en fila, ¿se trabaría alguien? No. Es lo que ocurre en el caso de los adultos. En el caso de los niños es por falta de práctica. Es decir, porque no han adquirido probablemente el conocimiento de manera adecuada. O sea, no lo recuerdan y no lo recuerdan adecuadamente todavía porque no lo han adquirido completamente, porque su cerebro todavía no ha madurado. En el caso de los adultos es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Tienes tantos conocimientos que tratas de sacar de tu subconsciente a tu consciente que se colapsan todos y es como que no pueden salir por una puerta chiquita, que es tu lengua, que es tu boca. Entonces, eso es lo que ocurre generalmente. Ok, doctor. Y Mm, por ejemplo, personas que tienen la palabra, pero en el momento de responder, en el momento de suspensión, o sea, cambian la palabra, por ejemplo. Estrés, Igualito. Ah, ok. el estrés. Por lo general, el estrés ocurre. Esto Mm, le ha pasado probablemente a las chicas, más que a los chicos. sí. Por ejemplo, con unas situaciones muy particulares. ¿Han tenido de repente algún chico que se les ha declarado y ustedes de repente le dicen no? Y después dicen, ay, ¿por qué le dije que no? O le dicen lo contrario, sí, ay, no debía haberle dicho que sí. No sé si les ha pasado. Chicas, ¿les ha No, pasado? a mí no, doctor. ¿A alguna chica no le ha pasado? ¿Segura? No. Mm, ya, pero es algo más frecuente. Otra cosa más frecuente, por ejemplo, quieren ir a comprar algo, eso sí les ha pasado seguramente. Y dicen, voy a ir a tal sitio, voy a ir a tal sitio. Y terminas yendo a otro sitio. A un centro comercial, por ejemplo, la tienda. Me voy a ir a tal lugar, y dices, ay, no, tenía que ir a otro sitio. Y eso sí me ha El- pasado. Eso Sí, sí, ya, eso es sí, exactamente sí lo ha mismo. pasado. Ya, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pero yo quería ir al otro sitio, ¿por qué termino viniendo acá? Me pasé. Ay, no sé qué estaba buscando acá. ¿Por qué? Porque tu subconsciente tiene varias opciones, pero tu consciente te había pedido algo. Entonces, por lo general, estas dos circunstancias pueden no coincidir, que es algo muy frecuente. Son errores, ¿no? No quería decir esto, no quería hacer esto, se me pasó. Bueno, eso más o menos. Entonces, cuando hacemos, como te dije, el TDAH, el diagnóstico es básicamente clínico. Es decir, aplicar estos criterios, ¿no? Preguntar adecuadamente, tienes que cumplir 6 de estos, que es lo que te preguntan.
revisar al paciente de la cabeza a los pies para saber si no tiene un antecedente, si de repente, oye, este paciente con TDAH de repente lo que tiene es un problema, ¿no? Correcto, que no ha desarrollado completamente, porque este paciente de repente ha tenido de repente asfixia al nacer o algo por el estilo, ¿no? Nos apoyamos en la neuropsicología, los test de evaluación psicológica, para ver cómo se comportan ante evaluaciones estructuradas, que es también lo que pedimos, ¿no? Los hacen dibujar, los hacen hacer números, los hacen de repente que memoricen números y que los repitan, ¿no? Para ver qué tanta plasticidad y qué tanta capacidad tengan de retención y de aprendizaje, ¿no? O qué tanta capacidad de concentración puedan tener. Como te decía, las pruebas neuropsicológicas son una de las cosas que más utilizamos. A veces pedimos un electroencefalograma porque hay pacientes que son de repente hiperactivos o que no saben, no sé por qué lo hice, y probablemente son crisis de ausencias. Pruebas genéticas para descartar nosotros un trastorno genético, pruebas de imágenes, como te dije, sobre todo los potenciales evocados, ¿no? Las resonancias magnéticas para ver que no tengamos una alteración estructural, que son las menos frecuentes en realidad. Básicamente, el tratamiento son terapias. Si es un niño muy hiperactivo o muy inatento, en realidad, por ejemplo, ya en el caso muy extremo les pueden aplicar metilfenidato, que es para que los ceden prácticamente para que pueda aprender algo, aunque sea. Básicamente, el tratamiento en general son los dos, ¿no? La terapia y el farmacológico. Muy bien, ya de aquí, vamos a ver cuánto me falta. Ahí está bien, faltan regulares todo. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. No, doctor, Ya, claro. doctor, justo cuando le preguntaba de los niños, en el caso de los niños traviesos, entonces ellos se clasificarían como niños traviesos, o sea, niños con, no netamente con trastorno de Sí, hiperactividad, ¿no? claro, o sea, a ver, pueden ser niños que sean hiperactivos, pero sin que esto, si no interfiere en su desarrollo normal, es básicamente un problema educativo. O sea, no todo niño hiperactivo requiere tratamiento, ni siquiera terapia psicológica, ni siquiera terapia conductual. Muchas veces solamente requiere simplemente una orientación a los papás. Cuando esto interfiere en tu vida diaria, en tu quehacer, sí requiere tratamiento. Entonces, eso es lo primero que debes tener en cuenta. Entonces, una de las cosas que preguntamos, siempre le decimos lo siguiente, le decimos, señor, pero ¿y su niño cómo va al colegio? A ver, su profesora que nos diga, si la profesora pone ahí, no, es un niño inquieto, para jugar todo el día, pero ha desarrollado, ha adquirido estas capacidades. Por eso ahora se dan cuenta que las evaluaciones de los alumnos no tienen notas como 18, 19, 20, sino que tienen A, D, ¿no? B, C. ¿Y qué quiere decir? Logró adquirir, logró eso más. Por ejemplo, un niño que tiene D en todo, pucha, no. Y es hiperactivo, no, ese niño requiere tratamiento. Un niño que es hiperactivo, pero tiene AD y A en todo, entonces dices, no, señora, simplemente lo que tiene que hacer es educarlo mejor. O sea, hay que llamar al psicólogo. Para mi hijito, no, para usted, señora. ¿Por qué? Porque le falta orientación al papá de cómo canalizar esa hiperactividad. Por eso, un factor importante es el colegio. Es cómo va desarrollando, cómo adquiere capacidad, esas evaluaciones que tiene el niño de cómo va desarrollando. Entonces, un niño puede haber pasado primero de primaria, pero lo pasaron por agua tibia porque todos pasan primero de primaria. Pero no necesariamente quiere decir pues que ese niño no tenga un problema. En segundo de primaria tienes que pedir tu evaluación de cómo este niño se ha comportado, está adquiriendo capacidades o no responde nada. Pero si es un niño que es hiperactivo y responde, no te preocupes, simplemente tienes que recibir terapia del papá o la mamá para que le enseñen a cómo comportarse. ¿Dudas? Esa era mi duda, doctor, porque por ejemplo, en cambio, por el hermanito contrario, era lo contrario. O sea, por eso pensé que era por un momento hiperactividad, porque la actitud del otro hermanito era lo contrario. O sea, no era un niño travieso, pero era más un niño callado, ¿Ya? callado, entendía muy bien a la primera, entendía, sentimentalmente todo entendía, o sea, entendía la sensación de culpa, por ejemplo, era raro, ¿no? Se echaba la culpa por su hermanito. Era lo ¿Ya? contrario el comportamiento, era un niño, si tú le decías siéntate, se sentaba, así le doliera los pies o le castigaran, se sentaba, no, no quejaba,
sea, por eso era mi duda, doctor. Pero Ya, ok, perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda? No, ¿no? Muy bien. Listo, entonces hablemos un poco del tema ya. Hemos hablado un poco de los trastornos neurodesarrollo, que eran las primeras diapositivas, pero en todo caso, vamos a hablar ahorita de lo que vienen a ser los problemas cutáneos, que es lo que estábamos mencionando hace un ratito. Cuando nosotros hablamos de dermatitis atópica, lo primero que tenemos que encontrar es que va a existir una alteración en la piel, ¿no? La piel conforma una barrera que nos va a permitir a nosotros mantener una integridad estructural importante, ¿no? Va a impedir que estos gérmenes que se encuentran afuera ingresen. Pero cuando estos dañan esa estructura, lo que va a generar es una inflamación. ¿Y qué va a generar esta inflamación? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues el cuerpo reacciona defendiendo. Inicialmente se activan los linfocitos T, ¿correcto? Produce una inflamación, ¿no? Los T helper, los que actúan de inmediato y los que actúan de manera tardía, atacan esa zona, ¿no? Y van a producir la reacción propia del cuerpo, que es la cicatrización. Cuando nosotros vemos que en la piel hay cualquier tipo de daño, el cuerpo reacciona no solamente de manera inmunológica, sino, correcto, va a reaccionar produciendo una irritación inicial, que en el caso de la dermatitis atópica va a producir picazón, que es lo característico. Se rascas, como te rascas, la piel trata de cicatrizar esas lesiones superficiales. Cuando cicatriza estas lesiones superficiales que te has hecho con tus manos, se produce algo llamado eczema, ¿correcto? Que puede ser de manera inicial, que puede estar rojito, ¿correcto? Que con el tiempo se pueden comenzar a descamar, y cuando ya son crónicas, es decir, cuando tienes un paciente que este tipo de lesiones las tiene durante muchísimo tiempo, por lo general se vuelven así como ásperas, como si fuera un líquen, como si fuera una costra, ¿no? La piel dura, como un callo. Ahí está, sería la orientación adecuada, ¿no? Se pone como un callito. Entonces, cuando nosotros vemos la dermatitis atópica, debemos entender esto, que pueden ser lesiones agudas que se ponen rojitas, pueden lesiones subagudas que se pueden poner rojitas y comienzan a descamar, ¿correcto? O pueden ser lesiones crónicas, ya que básicamente la piel está gruesa, así como un callo, ¿no? Por lo general, estas lesiones en la piel son de manera muy localizada. Por lo general son en la zona de los pliegues, ¿no? Que es lo más frecuente que vamos a encontrar nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Lo que debemos también tener en cuenta es que los eczemas, por lo general, eh, no solamente en el caso de los pacientes pediátricos pueden ocurrir en flexuras, que es lo más frecuente, sino también pueden ser en el caso de los bebitos, sobre todo son chiquititos, pueden presentarse en el rostro, ¿no? Que es algo muy característico de los bebitos, ¿no? Cuando sospechamos de que son piel atópica, generalmente están en las mejillitas, en los cachetitos, ¿no? Que también es algo muy común. Ya en los niños más grandes puedes encontrarlo pues en las flexuras, que es lo que te mencioné hace un ratito. Muy bien, a ver, avancemos un poquito. Esto es lo que te explicaba un poco de la fisiopatología, ¿no? Hay activación linfocitos T, luego TH, ¿no? De acción rápida y de acción tardía, ¿no? Que van a producir generalmente una reacción inflamatoria, puede ser aguda o aguda crónica. Y esto es lo que te decía, ¿no? Siempre comienza con picazón. Luego esta picazón se pone roja, se comienza a descamar y se pone algo grueso, ¿no? Las crónicas. Esto es lo otro que te explicaba, ¿no? En los niños pequeñitos vas a encontrar tú que pueden ser en los cachetitos, ¿no? Ya en los niños más grandes puedes encontrar en los pliegues, ¿no? En los grandotes ya que son crónicos por lo general, esos niños ya generalmente les encuentran estas lesiones gruesas, ¿no? Esos son los criterios de Radhart, que son los criterios de diagnóstico de dermatitis atópica, ¿no? En lo cuales tú vas a encontrar por lo general que hay una historia, ¿no? De estas lesiones
tienen una historia de afectación de los pliegues, hay un antecedente de que el niño sufre de rinitis alérgica o es alérgico a algo o sufre de asma, ¿no? Hay cerosis cutánea, es decir, piel seca, que inició desde muy chiquito, desde que era bebito, probablemente menos de 2 años de vida, y estas dermatitis son visibles en las flexuras, incluyendo si son más pequeños, sobre todo de mejillas. Entonces, tratamiento en realidad, ¿qué se le da? Corticoides, y acá viene una recomendación. La primera línea de defensa siempre, la primera esquema de tratamiento, si haces diagnóstico de dermatitis atópica, lo primero que tienes que tener en cuenta es que estos niños deben utilizar corticoides de baja potencia. En MINSA hay hidrocortisona. Se aplica 1 o 2 veces al día, por lo general, si usa una vez, mientras más pequeño, menos corticoides, porque de todas maneras adelgazan la piel por las noches. Los de mediana potencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos, el más utilizado, el butirato de hidrocortisona, no la hidrocortisona acetato, sino el butirato de hidrocortisona, son muy frecuentes, ¿correcto? Y los de alta potencia, como por ejemplo la budesonida o la fluticasona propionato, que generalmente son los que más se utilizan. O los de muy alta potencia, ¿no? El acicorónico, que generalmente es lo que te digo, o el clobetasol, que también venden bastante, no hay en Minsa, pero sí venden bastante en farmacias. Siempre utilicen corticoides de baja potencia. Bueno, el otro punto a tratar dentro de las lesiones cutáneas es el plúrigo. El plúrigo es la alergia más común en niños, ¿no? Las causas por lo general son alergias a ácaros, pulgas, garrapata, el pelo de animales, que es lo más frecuente, ¿no? Clínicamente, estas lesiones comienzan de manera muy temprana. Hay dos tipos, ¿no? El prurigo nodular y el prurigo ampular. El ampular es más frecuente en niños chiquitos y el nodular en niños más grandes, ¿no? Pero inician generalmente de manera muy, muy, muy temprana, ¿correcto? Que es lo más característico, ¿no? Generalmente son los niños que son alérgicos a todo. Algunos, los que inician de manera tardía, son los no atópicos, ¿no? Son generalmente aquellos niños que con el tiempo comienzan a hacer hipersensibilidad al contacto continuo de algo, ¿no? Más importante que eso es conocer cómo son las lesiones, que vamos a ver acá. Es lo que te decía, ¿no? Si son tempranos o tardíos. Y esas son las lesiones. Esta es el prurigo, ¿correcto? Nodular, miren, son como nodulitos, parecen picaduras de insectos, parecen que tuvieran picado el zancudo, ¿no? Y pueden hacer lesiones mielicéricas, no sé si se pueden ver. Son zonas eritematosas, pruriginosos, o sea, pican, están rojos, ampulares, papulares, perdón, pápulas, costrosas inclusive al centro, con lesiones mielicéricas, ¿no? Parecen miel. El tratamiento generalmente son corticoides vía oral, pero corticoides tópicos y antihistamínicos vía oral, ¿no? Son los dos que utilizan. Corticoides, generalmente el tacrolimus, ¿no? Le pueden dar también hidrocortisona y antihistamínicos como cetiricina, loratadina, que son los que más se utilizan. Son de dos tipos, aunque ahí no aparecen, ¿no? Como te dije, este de ahí, el que hemos visto, es el nodular. El que no se han visto es el ampular, que es más frecuente en niños bien chiquitos, sobre todo lactantes. Muy bien, infecciones de la piel. Aquí vamos a ver tres infecciones más frecuentes generalmente. La principal de ellos es el impético, ¿correcto? Cuando hablamos del impético, ahí justamente vamos a hablar de ese tipo igualito, el impético nodular y ampular, ¿no? Que es lo que también estamos viendo, ¿no? Vamos a hablar del síndrome de piel escaldada, ¿no? El ectima y la erisipela, que generalmente es lo que vamos a ver, ¿no? Y finalmente terminamos con celulitis y fasciitis necrotizante, que son los dos temas que vamos a ver, que son lo que más nos viene como preguntas, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos nosotros, correcto, de infecciones de partes blandas, debemos tener en cuenta lo siguiente. El plúrigo, perdón, el impétigo, que vamos a ver nosotros esto, son lesiones mielicéricas. ¿Por qué ocurre? A veces el niño está con un poquito de moco, un poquito de tos, moco, se suena cada rato con la mano cochina, lesiona la piel al momento de que rasga, ¿no? la epidermis, y el estafilococo epidermidis que se encuentra en esa pequeña rajadura ingresa y causa lesiones cutáneas. Y van a producir una lesión así como miel de abeja, no se dan cuenta, miel amarilla. Esas son lesiones mielicéricas, que son periorales por lo general. Entonces, esto es un impétigo. O a veces hay heridas, lesiones
un pequeño corte y se le infecta. Se llama impetiginización. Como te dije, el estafilococo, ¿no? Aureus, epidermides, piógenos son los más frecuentes. Este es un ampular. Miren cómo se le han formado como ampollitas. Ay, caracho. ¿Ven? Ay, caramba. Acá vemos el ampular que te decía. Se le han formado como ampollitas. Igual, es pruriginoso, eritematoso, costroso. Revientan rápidamente. Este cuadro, apréndetelo. Este cuadro, apréndetelo. Las diferencias entre el ampular y el no ampular. El más frecuente, correcto, es el no ampular que te dije, que es en los niños grandes. El menos frecuente es el ampular. Generalmente el no ampuloso comienzan como manchas, se elevan y forman costritas. En cambio el otro son manchas rojas y se eleva y se forma como una especie de globito. Generalmente el no ampular, ¿dónde te dije que hay? Son periorales. El ampuloso, este de aquí, lo puedes encontrar en todo el cuerpo. Generalmente el no ampular hay adenopatías. En el ampuloso generalmente hay fiebre alta. Generalmente los no ampulares se siguen contagiando y pueden dar glomerulonefritis. En cambio, en los ampulosos generalmente hay básicamente pacientes que pueden causar lesiones graves, tipo sepsis, en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, tratamiento, se le da antibióticos, cefalexina, ¿no? ¿No? Vía oral, acá está, cefalexina o dicloxacilina, por ahí eritromicina, y siempre el uso de ácido fucsídico y mupirocina, sobre todo ácido fucsídico, más que mupirocina, ¿no? Según las guías NICE recomiendan más ácido fucsídico que mupirocina. ¿Por qué? Porque mupirocina se ha encontrado que hay cierta resistencia. Síndrome de piel escaldada. Inclusive este lo tocábamos en algún tiempo cuando hacíamos enfermedades exantemáticas. Ya no tocamos, ya no. Eso van a hacerlo cuando hablen en ECOE creo que están haciendo síndrome de piel escaldada, ¿no? Cuando hablamos de síndrome de piel escaldada, hay que tener un poquito en cuenta, ¿correcto? De que estas de aquí son infecciones básicamente bacterianas, ¿correcto? El estafilococo aureus se localiza en la mucosa y se disemina vía hematógena a diferentes sitios. En realidad, yo una vez tuve un niño con síndrome de piel escaldada que llegó de madrugada y los papás pensaron que alguien le había tirado agua hirviendo, porque pensamos, llegó llorando y todo así con ampollas llenas del cuerpo. Y lo primero que hicimos fue bañarlo, ¿no? Porque pensamos que le había caído agua y todo. Estábamos ahí, el niño lloraba desesperado, papá entraba llorando, que su niño le había caído agua hervida, no sabían quién, que había entrado supuestamente un ladrón y le había echado agua caliente al niño. Le pensaron que la empleada había sido, que el hermanito había sido, y cuando nos dimos cuenta el niño estaba con fiebre, ¿no? Lo bañamos y dijeron, ¿ha estado con todos con moquito? Sí, pues había estado con todos con moquito el niño de repente. Y otra característica es que el niño estaba con fiebrecita. Entonces, al final, cuando hicimos cultivo de las lesiones, ¿correcto? Nos encontramos con Staphylococcus aureus, ¿no? Esta se llama, cuando desfacelan, se llama síndrome, sí, signo de Nikolsky positivo. La desfacelación de estas de aquí, ni bien las tocas, de las ámpulas, se llama síndrome de Nikolsky. Básicamente el diagnóstico es clínico y se hace cultivo de las vías nasales o faringeas y también de las ampollas que encontramos aquí, ¿no? Miren, este niño parece un niño que se hubiera quemado, ¿no? Ay, caracho. Hacemos el diagnóstico generalmente con algunas enfermedades exantemáticas o también con el consumo de algún tipo de medicamento, como el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Tratamiento diagnóstico también quemaduras, que fue lo que nosotros pensamos. De madrugada pensamos que se había quemado, alguien lo había quemado. ¿Qué se le hace? Falosporina de primera generación también. En el caso de que veamos que no evoluciona bien, sospechamos de un MARSA, un meticilino resistente. Entonces sí está indicado el uso de vancomicina. Entonces básicamente se trata como un gran quemado, se hidrata, se cuida, se limpia la piel, ¿correcto? Y prevenimos, como todo un gran quemado, que se deshidrate. ¡Guau! El ectima. Cuando nosotros hablamos de ectima, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una lesión bacteriana. Generalmente se contagia por el estreptococo del grupo A.
Después se puede agregar, hay una infección sobreagregada de los estafilococo aureus y los gram negativos en general, ¿no? Por lo general se asocia a lesiones producidas por picadura de insecto, ¿no? O un impétigo, o de repente hasta varicela, ¿no? Una varicela que evoluciona mal en un paciente inmunocomprometido puede originarte un ectima. Cuando hablamos de ectima, hablamos de una lesión, si bien es cierto, es pequeña, parece una costra normal, el problema es que es una lesión muy profunda. Entonces demora en sanar, demora muchísimo, se forma una úlcera por debajo y no sana, y sangra cada rato. Entonces el ectima tiene esa característica, ¿no? Generalmente a veces es en un solo lado, puede presentarse en modo bilateral, todas las que he visto han sido unilaterales generalmente, ¿no? Y lo característico es que te forma una úlcera profunda, que es lo característico. Y la evolución es mala, es decir, es una lesión que no sana. La curas, sangra, la cura, sangra. Forma costra, la costra se desprende y sigue sangrando. Y vas viendo que se va haciendo más profunda cada vez. Inclusive puede originar lesión hasta nivel de muscular y llegar inclusive hasta, si es que fuera hueso, puede llegar hasta huesos, muy profundo. Generalmente el tratamiento es limpieza, ¿no? Generalmente se les da, ¿no? Sulfadiacina o sulfato de zinc, solución de Aligur, mupirocina, a veces le dan, ¿no? Y otra cosa, generalmente le dan tratamiento antibiótico, ¿no? Generalmente se le hace cefalosporinas de primera generación, ¿no? Cefalexina, ¿no? Durante 10 días por lo menos, ¿no? Y si sospechas de que no evoluciona bien, ya le das un tratamiento para marsas, ¿no? Le das tratamiento para marsa, que es lo que generalmente también se utiliza, ¿no? Vancomicina, si es que fuera. Es lo que vemos generalmente en ectima. Ven acá, miren, unas lesiones. Se nota que está cicatrizado aparentemente de una costa, pero alrededor está eritematoso. Probablemente es una úlcera ya acá, ¿no? Acá te mencionan cuál es el germen frecuente, correcto. Entonces, lo que te decía, ¿no? Forma una úlcera y la evolución es mala de estas lesiones. El tratamiento, lo que te decía, ¿no? Cefalexina, ácido fucsídico, mupirocina, que es lo que le damos generalmente, es muy parecido al impétigo. Erisipela, ¿no? Este de acá, cuando vemos erisipela, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la erisipela generalmente son lesiones que parecen insolaciones, a veces siempre decimos eso, ¿no? Parece que el niño se hubiera puesto al sol y se hubiera quemado, parece una quemadura de primer grado por insolación, ¿no? Pero lo característico es que el niño probablemente tiene fiebre alta, ¿no? A veces tiene inclusive procesos respiratorios, y estas lesiones son como que le hubieras dado una cachetada al niño y se le puso roja la zona, porque es bien delimitada, es como una mancha, ¿no? Roja, eritematosa y caliente y dolorosa, asociado a fiebre. Puede existir, luego de estas se pueden seguir creciendo y pueden formarse pequeñas bulas, pequeños globitos, ¿no? La causa generalmente es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. No sabemos cuál es la causa frecuentemente. Algunos lo asocian a picadura de algún tipo de insecto. Algunos lo asocian a alguna infección micótica. Algunas lo asocian a las lesiones también micóticas entre los dedos, ¿no? Las intérticos. Como intértico. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. El No, diagnóstico todo está generalmente bien, clínico. doctor. Con la Dígame. anterior, con las enfermedades castrosas, en este caso Ah, la ya, el limpieza, por ectima. ejemplo, ajá, sí, el éctimo. ¿Ya? Usted menciona que deberíamos limpiarlos alrededor o sacar la costra No, más. no, no, no. A ver. El problema es el siguiente. Si tú, por ejemplo, tienes dos tipos de lesiones, esta de aquí, que ves que ha formado costra, pero alrededor sigue con triada de Celso, ¿cuál es la triada de Celso? Dolor, calor, rubor. Tienes que quitar esta costra para limpiar hasta abajo. Pero si tú ves que es Ya, una lesión costrosa, que no se quita la costra, aunque no tengas triada de Celso, tienes que dejarlo hasta que evolucione constantemente, cumple su esquema de antibiótico y punto. La costra cae mm, sola. Entonces, ya. dos Y en el situaciones. caso de, por ejemplo, Costra con triada de Celso, se limpia, se debrida. Costra sin triada de Celso, déjalo. Por más que demore semanas en sanar. ya. Y si en el caso, por ejemplo, sea con tiradas de Celso y limpias, ¿se tiene que recubrir la herida o dejarla abierta Ah, nada ya, más? si la limpias y la recubres. Mira, por lo general, como hasta que ya no veas signos de inflamación, o sea, que no esté rojo, con caliente y doloroso, lo puedes ir cubriendo y limpiando todos los días. Pero cuando ya se quita los signos de infección, ya no tienes por qué taparla. Ah, ok. Ya. Ya, doctor, gracias. Listo. Bueno, el el tratamiento, como te mencioné, es antibióticos, ¿no? Penicilina, generalmente amoxicilina o penicilina o cefalosporina, ¿no?
Si son alérgicos a penicilina, clindamicina es un buen esquema de tratamiento. Celulitis, y acá lo que te decía, ¿no? La triada de Celso, ¿no? Generalmente el estafilococo aureus es lo más frecuente que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Otros agentes como Haemophilus, correcto, Pasteurella, ¿no? Generalmente la Pasteurella la encontramos en las mordeduras caninas, también hay que tener un poquito de cuidado. Hay factores predisponentes como traumas, ¿no? Generalmente niños que se picaduras de insectos, ¿no? Mordeduras o comaduras, o la varicela misma te puede dar esto. Cuando hablamos de celulitis, hablamos de una infección a nivel cutánea y muchas veces superficial, ¿correcto? La cual puede ir evolucionando. Pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que en el caso de las celulitis, ¿correcto? En el caso de la celulitis, los pacientes generalmente tienen esa característica, ¿no? Está rojo, está caliente y está doloroso, que es lo frecuente que vamos a encontrar nosotros. Clínicamente, vamos a encontrar eso. Pueden haber adenopatías, puede complicarse con abscesos, osteomelitis, o sea, puede llegar hasta abajo, hasta el hueso. Pueden hacer artritis séptica, ¿no? Pueden llegar hasta la misma articulación y hacer émbolos inclusive. Puede hacer endocarditis, fasciitis necrotizante en el caso del tipo de germen que encontramos. Siempre recomendamos que una celulitis se cultive la lesión. Cultivo o de secreción si lo hubiera, o de la misma piel, que en realidad, que no es que sea un corte grande, sino es casi la epidermis nada más. Es como hacer un pequeño rasguito. Generalmente en neonatos, generalmente le podemos pedir cefazolina o ampicilina con vancomicina, ¿no? Que es lo que utilizamos, ¿no? Como una sepsis, ampigenta, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? O ampibanco, que también, ¿no? Si son niños más grandes, se le puede dar vía oral, ¿no? Oxacilina, cefalexina, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Si sospecha de un estafilococo piógenes, penicilina siempre es la primera opción. Fasciitis necrotizante, que es una de las lesiones más terribles que puedes encontrar en el caso de los pacientes pediátricos, ¿no? Son lesiones muy comprometedoras en realidad. Avanzan rápidamente, es la clásica bacteria come hombres, come carnes, también le dicen, ¿no? Cuando hablamos de fasciitis necrotizante, hablamos de un estreptococo betemolítico del grupo A, ¿no? A veces no van solo los estreptococos betemolíticos, ¿no? Del grupo A, a veces están combinados con estafilococos, ¿no? Pero estafilococos, meticilino resistentes inclusive. Entonces, lo característico es que las lesiones progresan demasiado rápido y ya no solamente agarran piel, casi inmediato, en cuestión de horas o minutos puede llegar al tejido celular subcutáneo y en cuestión de menos de 2 o 3 días pueden llegar a hueso, ¿no? Comprometer la vida, ¿no? Hacen un shock tóxico, se llama shock tóxico lo que vamos a encontrar, ¿no? Y si agarran en la zona genital, se conoce como síndrome de Fournier, si ustedes recuerdan. Aquí encontramos, ¿no? Miren cómo está agarrando toda la piel, cómo se está avanzando por el tejido celular subcutáneo. Pueden causar edema, pueden hacer síndrome compartamental, pueden evolucionar tan rápido que llegan al hueso y que tienes que causar una amputación. Mira, por ejemplo, acá abajito pueden ver cómo este dedo ya está comprometido, probablemente deben cortarlo. Entonces, cuando hablamos de fasciitis necrotizante, hablamos de que estos pacientes, lo más probable es que siempre van a requerir debridamiento quirúrgico en sala de operaciones, bajo sedación. ¿Por qué? Porque se va a tener que limpiar inclusive hasta el músculo. Y si hay compromiso por debajo del músculo, amputación. Bueno, hay algunos virus que también pueden encontrarse en esto, ¿no? Por ejemplo, que podemos encontrar en las lesiones de la piel, los herpes virus, los papilomavirus y los poxivirus, ¿no? El moluscus contagiosos, que es el más frecuente que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Que son las lesiones que se contagian bastante y que son pequeñitas, ¿no? ¿No? Básicamente lo que se hace es más verlo que entenderlo, como siempre me decían a mí. Moluscus contagioso es, lo ves una vez, no lo toques, agarra una cureta y retíralos todos con guante. Luego los botas y se acabó el problema. Por eso le dicen moluscos contagiosos. ¿Qué es esto de aquí? Estas lesiones, ¿no? Tipo barritos, como dicen algunos, son pican demasiado, ¿no?
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Básicamente es, ¿qué cosa? Eliminarlos, ya sea con cureta, nitrógeno líquido o con algo químico. ¿Por qué? Porque pican demasiado y contagian demasiado, sobre todo entre las uñas de los dedos. Son lesiones umbilicadas, que es lo característico que debemos encontrar acá. Miren, parece un ombligo lo que tiene al medio, ¿no? Lesiones umbilicadas pruriginosas. Herpes, ya para terminar. Cuando nosotros hablamos de herpes, ¿correcto? Es causada por la varicela zóster, ¿no? Puede causar dolores neurálgicos, erupción. Es generalmente en herpes, generalmente en niños no vacunados en la actualidad, con el advenimiento de la vacuna contra la varicela, ya no encontramos muchos, ¿no? Salvo que sea un niño inmunocomprometido, ¿no? O que no haya sido vacunado, es un poco difícil, ¿no? Pero hablar del herpes zóster es hablar de esa lesión tipo latigazo, que quema, ¿no? Que es lo característico que encontramos nosotros. Es raro en niños en realidad, y si lo tiene un niño, sospecha que es un niño inmunocomprometido, que es la principal indicación. Candidiasis de pañal, también vamos a encontrar nosotros estas lesiones. Aquí vemos, hay que diferenciar aquí entre la candidiasis de pañal, ¿correcto? Y la dermatitis de pañal. Cuando es una lesión rojiza solamente, roja, sin puntos, sin grumitos, sin vesículas, hablamos netamente de una dermatitis de pañal. Básicamente no lo cambiaron adecuadamente al niño, lo mantuvieron en todo momento con el pañal esto. Entonces los hongos, la candidiasis, la candia, que es un hongo, vive en lugares húmedos, oscuros, ¿correcto? Y calientes, que es lo que encontramos nosotros cuando se cierra el pañal. Por eso parte del tratamiento no solamente es la limpieza, eliminar los pañitos. Los famosos pañitos que los papás utilizan deberían ser eliminados, sobre todo en aquellos niños que tienen este tipo de lesiones. Mantener la lesión abierta, lavar cada vez que se hagan picho caca, agüita. Le secas con una gasita y aplicas tu crema, ¿no? En este caso, el tratamiento para esta lesión se le da nistatina más óxido de zinc, ¿no? Óxido de zinc que cicatriza y nistatina como antimicótico. Clotrimazol también es una buena alternativa, ¿no? Que es un antimicótico general. Las tiñas corporis, ¿no? Tiñas capitis, tiñas cruris, ¿no? Miren cómo son este tipo de lesiones. Son lesiones como en rosario, dicen, ¿no? Alrededor son como globitos, bolitas. Y al medio es una lesión como que de escama, una zona más clara. Tratamiento, si es en la piel, clotrimazol en crema. Y si es en cuero cabelludo, terbinafina vía oral. Las tiñas versicolor, causadas por la malacesia furfur, ¿correcto? Son lesiones en realidad que se producen, ¿por qué? Porque se exponen al sol, pacientes que de repente, lamentablemente son de tez más oscura, se observa más que en los de tez clara. No es que no tengan más, sino que se observa más. Sudan mucho porque se exponen al sol o al calor o a la radiación. Entonces, en realidad no hay un tratamiento específico. Más que todo, siempre sugieren que utilicen bloqueadores solares, hidratantes, y en realidad esperar que pasen nada más, porque tratamiento en especial no ayuda mucho. La tiña versicolor sí requiere tratamiento, generalmente se encuentra en cuello, parte superior de tórax, espalda, en zonas cubiertas generalmente. Tratamiento sí recomiendan uso de corticoides, fototerapia y quetotifeno, ¿no? Si es que sospechamos no de tiña, no de malacesia furfur, sí, perdón, sino de la versicolor. Bueno, en fin. La sarna, los ácaros, la escabiosis. Característico de esto lo conocen como la gran simuladora, también una de las grandes enfermedades que lo conocen como la gran simuladora. ¿Qué generalmente, qué recomiendan en este caso? Pues son característicos que si alguien en la familia está infestado por esto, generalmente es del cuello para abajo, pican siempre y pican sobre todo de noche, que es cuando el ácaro camina sobre la piel y la pérdida de la piel muerta se alimenta de esa, por eso que te pica de noche. Vive en cualquier tipo de ropa, entre los cubrecamas, en el colchón. Por eso el tratamiento debe ser para toda la familia, ¿no? En el caso de los niños, ya no usamos benzoato de bencilo, no lo recomendamos. O usar permetrina en crema, o usar algo que se utilizó bastante durante el tiempo de COVID, ¿correcto? La ivermectina, ¿no? Una gota por kilo, máximo 50 gotas. Una sola dosis debería ser suficiente. Muy bien.
¿Preguntas hasta ahí, chicos? Disculpen que el tema es un poco largo, esta vez han hecho como 100 diapositivas los doctores. No, No, todo doctor, claro. igual. Ujú, muy bien. Entonces, nos toca la última parte, no sé cuántas diapositivas faltan. Ah, ya, faltan unas, ay, su macho, faltan como 25. Ya. Erupción dentaria. Cuando nosotros hablamos de erupción dentaria, lo primero que tienes que tener en cuenta, ¿correcto? Es que los dientes comienzan a aparecer o a entrar a partir del quinto mes en medio. Antes del quinto mes es un poco prematuro. Después del año de vida, año y medio en realidad, ya es tardía, o sea que tenemos un buen tiempo. Los primeros que siempre erupcionan, y acuérdate de eso, siempre son los frontales de abajo, los incisivos inferiores. De ahí los superiores. De ahí los caninos laterales, ¿no? De ahí los inferiores. Y los primeros permanentes en aparecer son los premolares superiores, sobre todo. Básicamente la erupción de dientes comienza, como te digo, a partir del quinto o sexto mes, ¿no? En promedio hasta antes del año de vida. Después del año y medio ya es un poco tardío. Ya están completamente erosionados aproximadamente a los 2 años y medio. 3 años ya tienen los dientes casi completos de leche. Y comienza ya la caída de dientes, pues. Aparecen, terminan de aparecer todo y comienzan a caerse a partir de los 30 meses. ¿Qué síntomas puede tener un niño cuando aparecen los dientecitos? Bueno, lo característico es que siempre hay mucha controversia con esto. Dicen, les da un poquito de fiebre porque le está apareciendo los dientes. Bueno, pueden haber un poco de elevación de la temperatura, pero nunca hay fiebre. Eso es un poco, puede ser 37,5, 37,6, 7, pero nunca va a llegar a 38. Entonces, eso es un mito. Sí les puede molestar, les puede picar los dientes, les puede doler, puede haber un poco de inflamación en la encía, que es lo característico, ¿no? Generalmente el niño babea más de lo normal, ¿no? Entonces son los síntomas y signos que predisponen o que preceden a la erupción dentaria. A veces pueden haber alteraciones, ¿no? Eso, lo de atrás son dientes permanentes y miren cómo están apareciendo los dientes de lechecita. ¿Cómo te das cuenta que son de leche? Porque son más redonditos, pues no tienen, no son así no tienen huequitos, no son ovalados, ¿no? Son, los de leche son más cuadraditos. Los permanentes, como te dije, salen a partir de los 6 años de edad, ¿no? Generalmente ya comienza la caída de dientes. Hay erupción retrasada, la erupción dental se retrasa más de 6 meses más allá del rango normal, pues efectivamente, hasta el año y medio, como te decía, si no ha erupcionado los dientes, ya hablas de que, oye, año y medio ya está mucho ya, demasiado. Ahí sí le pedimos una radiografía panorámica para saber si tiene o no tiene el germen dentario, ¿no? Y si tiene el germen dentario y no ha erupcionado hasta el año y medio, pues cirugía, hacen un pequeño corte para que erupcione. Hay algunas patologías bucales, dentro de ello es la anquiloglosia o lengua anclada, es decir, el frenillo lingual anterior de la lengua que le encuentras en la punta de la lengua, que es el grado mayor, el grado 4, ¿no? Lengua en corazón, que lo que impide que la lengua suba, entonces sí puede tener una alteración en el lenguaje. Los grados 2, 3 y 4 en realidad son casi ya funcionales, o sea, no deberían causar el grado 2 mayor alteración, pero si lo causa, sí requiere de repente tratamiento quirúrgico. El grado 1 sí requiere, el grado 4, perdón, sí requiere tratamiento quirúrgico. Perdón, el grado 1, no el grado 4. ¿No? El grado 1 es en la punta de la lengua, lengua en corazón. Grado 2 en el tercio anterior. Grado 3 en el medio. Grado 4 es la parte posterior. Aquellos chicos que pueden sacar la lengua hasta afuera como si fueran serpientes, ¿no? Hay también los frenillos superiores, que es lo que encontramos acá. Estos pueden causar diastema. Miren cómo están separados los dientecitos, que es lo característico. El frenillo labial inferior es menos frecuente que el frenillo superior, que efectivamente, y no causa ninguna alteración por lo general, ¿no? Los frenillos linguales, estos pliegues pueden ocasionar alteraciones como, por ejemplo, en la lactancia. Si un niño tiene un frenillo lingual, ¿no? En la parte anterior, grado 1, ¿no? Está en la parte de adelante, lengua en corazón, que no le impide que lacte de manera adecuada, debe ser operado casi inmediato. Pero si no le impide, lacta bien, pero al momento que va a hablar tiene alteración en el lenguaje y le causa, eso sí debería ser operado después. La estomatitis, es decir, las infecciones a nivel de los dientes, son muy frecuentes en la población.
¿no? Las estomatitis son muy frecuentes, es un motivo muy frecuente a veces de consulta pediátrica. Los niños vienen con las encías inflamadas, erimetizadas, malolientes, llenas de sarro, que es la principal causa de estas. Deberían ser, deberíamos ser derivados a odontopediatría para un destartaje, se llama. Es decir, la eliminación, ya sea con una cureta, y en la actualidad ya tienen ya algunas máquinas que son con ultrasonido que salen mucho más rápido en el caso de los niños. Las causas generalmente de estas son factores, generalmente son genéticos. Hay que tener mucho en cuenta que las lesiones bucales tienen mucho que ver con la higiene, pero también papás con caries primarias o muy tempranas, los hijos generalmente con caries primarias o muy tempranas, ¿no? Está mediado por respuestas inmunológicas. Hay enfermedades asociadas como enfermedad de Crohn, enfermedades hematológicas, déficit de vitaminas que están asociados, ¿no? Clínicamente encontramos lesiones, por ejemplo, en la boca, como por ejemplo las aftas orales. A veces piensan que es deficiencia de vitamina D, ¿no? Las aftas son generalmente virales, ¿no? No hay mayor cosa que ver acá. Tratamiento para estas son generalmente tratamientos tópicos, ¿no? Paracetamol como tratamiento vía oral y benzocaína, ¿no? Que es lo que se les puede dar también, ¿no? Tratamientos son tópicos, como te dije. Vía oral le puedes dar un analgésico. Virus del herpes simple, el tipo uno, no el tipo 2, ojo, que son las lesiones que encuentras a nivel de la boca, ¿no? Son generalmente en niños. El tratamiento generalmente se les da aciclovir en cremita, ¿no? Por lo menos cada 6 horas, ¿no? Cada 4 horas, ¿no? O en spray también ocurre. La herpangina, que es la lesión en la mucosa, en la cavidad oral, en el paladar blando, asociado a procesos respiratorios, ¿no? Causado generalmente por el coxsackie o el ecovirus, más frecuente en niños más grandes, sobre todo en edad escolar, asociados a tos, moco y fiebre alta. Mononucleosis infecciosa, que es otra característica, ¿no? Esto es básicamente lo que vas a encontrar es fiebre, adenopatías, proceso respiratorio, tos, moco, ¿no? Causada por el virus de Epstein-Barr. El tratamiento es sintomático, nada más. Cualquiera pensaría que esto es pus, ¿no? Pero esto así como una lesión tipo velo, tipo mucosa que nos encontramos en esa zona. Candidiasis oral, sobre todo en lactantes, bueno, que es un niño más grande, ¿no? Pero eso podemos encontrar en lactantes menores, ¿no? Pues que son pacientes inmunocomprometidos. Tratamiento para ellos, nistatina en gotitas, ¿no? 20 gotas cada 6 horas, cada 4 horas y en unos 4 o 5 días mejora. Quelitis angular, que son las boqueras, ¿no? Famosísimas boqueras, antes le decían que te ha besado la araña. No, las quelitis angulares son generalmente lesiones de la infancia, en realidad son lesiones mucosas, virales. Los epulis, ¿no? Que encontramos acá, que es un granuloma a nivel de la encía o de la mucosa, ¿no? Papiloma ovar, epulis y el papiloma en el labio, ¿no? Mucosele que encontramos debajo de la lengua o en la mucosa, que parecen globos que tienen contenido líquido, ¿no? Tratamiento es, generalmente se revienta solo, y si no revienta solo, sí requieren debilitamiento quirúrgico. La lengua en mapa, ¿no? Que están muchas veces asociadas, por ejemplo, a lesiones como deficiencia de vitamina. Perlas de Epstein que vamos a encontrar nosotros en la encía de los bebitos lactantes, en los que no tienen entecitos, ¿no? Que son lesiones benignas. Esta es la lengua en mapa, lengua en cerradura, que son simplemente afecciones poco frecuentes en realidad que vamos a encontrar. Bueno, y las articulaciones, las lesiones de la articulación temporomandibular, ya para terminar. Básicamente, esa es la primera causa del bruxismo, y eso te pueden preguntar, ¿no? Primera causa de bruxismo en el caso de pacientes pediátricos, y puedes pensar, no, bruxismo que rechina los dientes de noche, parásitos, no. La primera causa de bruxismo en realidad es una alteración en la articulación temporomandibular, estrés sobre todo, los niños que están en edad escolar, ¿no? Esto produce desgaste dental, generalmente rechinan los dientes, frotan los dientes y se desgastan rápidamente, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna? Ya. Necesito, por favor, que todos prendan su cámara. Por favor, prendan su cámara. Prendan su cámara. Ay, qué pecho. Ujú, 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 ujú.
Tenemos que grabar esto, tenemos que mandar, me piden que... Ahora sí. Listo. Todos prendan su cámara, por favor. Doctor, un momento, por favor. Por favor, todos prendan su cámara. ¿Listo? Thais, Giovanna, nada, ¿no? Ya. No están prendiendo su cámara, no los considero, por si acaso. Doctor, un momento, por favor. Chicos, por favor, prendan su cámara. Doctor, creo que Quisiera- estoy viendo mi cámara, pero no sé si me veo. Hay varios que no están prendidos. Aquí están fotos nada más. Leonardo, Flavio. Ah, ya, Leonardo sí se mueve. Flavio no. De ahí no se quejen, ¿ah? Yo, Sí, doctor Urbano, doctor, estoy activando la cámara un momento, por favor. A No, ver, por no la tengo favor, no se quejen. sincronizada. Doctor, yo estoy prendiendo mi cámara, pero no sé si me veo. Elija Yurana, no. A ver, a los que no veo es a... A ver, a ver, a ver. Linda, te veo toda oscura. Linda Urbano. ok, doctor, un momento. Todo oscuro, estás ahí durmiendo en tu cama. Ya, ya, un momento, doctor. Thais, Giovanna, nada. Manan Cancho. Eh, Doctor, no sé si me logra ver. Flavio, no se ve. Walter, no se ve. Doctor, mi cámara se puede ver. Sí, doctor, acabo de prender mi cámara. Isabel, no te veo. Ya te veo ya, Walter. Walter y Javier. Isabel, no te veo. Todo lo que pasa es la cámara de mi laptop está malograda. Uy, doctora, ya fue, ¿ah? Pero sí estoy presente, doctor. ¿Cómo saber? No sé. Depende de tu hermana. Muy bien. Flavio, no te veo. Sí, doctor, mi cámara no está sincronizando con el Zoom. Lo estoy activando y nada, me parece que no se Ya, Uy, logra ver. con- Doctor, no puedo salir y volver a entrar porque la cámara no me da. qué pena. Ya está. Grabé una. Se pide esto. Caramba. ¿Por qué no? A ver, cuatro es. Ya está. Muy bien. Listo, ya está. Muy bien, chicos. Gusto. Nos vemos, por favor. Si ¿Hoy tiene examen de algo? Sí, doctor. Pediatría, doctor. Hoy tenemos, ¿no? Todavía no de la doctora, pero igualito, ni bien tengamos comunicación con la universidad, yo me estoy, conversando con ustedes, ¿ya, chicos? Con su delegado, así que esténse atentos. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Voy a dejar de... ¿ya?